Avisa. Gracia y paz sean para todos ustedes, mis queridos hermanos, en esta tarde ya. Agradecemos a Dios el tiempo que nos ha permitido poder estar. Pedimos excusa por el tiempo que hemos estado fuera, de que no estamos subiendo videos, pero estamos aquí de nuevo y es lo importante. Así que gracia y paz, hermanos, sean para todos ustedes que nos están siguiendo en las redes. Así que agradecemos este tiempo al Señor y queremos, como lo hacemos de costumbre, hablar sobre la palabra del Señor. Un sermón vamos a estar hablando bajo el tema: la enfermedad de mi pecado tiene una cura que se llama Cristo. Y nos vamos a estar apoyando en Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29, vamos a estar apoyándonos ahí. Y la palabra del Señor dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítame orar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Damos toda gloria, honra y honor porque tú eres bueno y eres maravilloso. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias nuevamente por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder transmitir, de poder predicar tu santa y bendita palabra. Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo cada día nos ayude, Señor, a poder entender y poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas a través de tu santa y bendita palabra. Padre, que tu palabra sea como refrigerio, Señor, para aquellos que están conectados, Señor, y que se van a conectar, y aquellos que después de la transmisión van a ver el mensaje. Que tu palabra sea como un bálsamo también para ellos, Señor. Y yo sé que tu palabra tiene el poder para hacerlo. Yo sé que tu palabra tiene el poder para transformar. Porque tu Espíritu Santo, Señor, es quien convence de todo pecado. Te damos las gracias, Señor, de antemano. Y te lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, como ya todos sabemos, el contexto en que Jesús aparece aquí. Sabemos que Jesús va a ser bautizado, se va a bautizar, y Juan dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estamos hablando de enfermedad, estamos hablando bajo el tema: la enfermedad de mi pecado tiene una cura que se llama Cristo. Y quise relacionarlo con una enfermedad porque como tal es una enfermedad, porque mata. Permíteme ilustrártelo de una manera en que podamos entenderlo a medida de que se vea como una enfermedad, como padecemos. Ahora, imagínate esto: un hombre siente algunos síntomas, siente que su cuerpo no le está funcionando como debe, siente que hay cosas que le están saliendo en su cuerpo. Y este hombre toma la decisión de ir a un médico. Cuando él decide ir al médico, él va para que le hagan un análisis, para que el médico lo chequee y le diga lo que probablemente él tiene. Una vez que el médico hace todos los análisis que se requieren para determinar el tipo de enfermedad, es aquí entonces donde el médico se sienta con el paciente y le dice: bueno, usted padece de X enfermedad, usted tiene tal enfermedad.
Y en ese momento a nuestra vida viene un desánimo provocado por la noticia que nos han dado. Se nos dijo que ya tenemos una enfermedad. El médico todavía no nos ha dicho si la enfermedad es terminal o no. Es simplemente que nosotros adelantamos el pensamiento y vamos más allá. Ya pensamos que nos vamos a morir, ya pensamos que todo acabó y así etcéteramente. Entonces, el médico sigue hablando y dice, la enfermedad que usted tiene es un poco difícil de tratar. Y usted pensando, bueno, hasta aquí llegué. Ya no hay posibilidad. Pero el médico no le ha dicho. Pero resulta que en medio de toda esa oscuridad de información que el médico le está dando a usted, él le dice, pero ¿sabes qué? Esa enfermedad tiene cura. Ahí como que vuelve de nuevo a aliviarnos. Y la pregunta que nosotros haríamos, ¿y cuál es la cura, doctor? ¿Qué es lo que yo necesito para curarme? Bueno, pues el médico le dice, bueno, usted para curarse de dicha enfermedad tiene que llevar esta dieta, tiene que llevar esta receta al pie de la letra. Hermano, si usted se somete a los tratamientos del médico, usted se somete a cada palabra literalmente que el médico le dice que usted deba de hacer, porque él le aconseja que si no lo hace es posible entonces que no le funcione. Y si lo que le recetaron no le funciona, entonces es aquí donde usted entonces puede perder la vida. Pues bueno, déjame decirte que es algo similar lo que aquí está pasando con el ser humano. El ser humano padece de una enfermedad llamada pecado. Y Dios, que es el médico, te está a través de su santa y bendita palabra, dígase las escrituras, te está dando un diagnóstico de tu enfermedad. Te está diciendo lo que el pecado está produciendo en tu vida. Cuando tú lees las escrituras, tú vas a ver que es el mismo Dios a través de las escrituras hablándote de cuál es la enfermedad que tú tienes, de cómo se trata la enfermedad, cuáles son las recomendaciones que Dios te está dando para que tu enfermedad no termine en una separación con Él. Entonces, bajo este contexto que te he venido hablando de algo que nosotros podemos entender, de una enfermedad que nos puede venir a nosotros, es el contexto entonces en que Juan está diciendo, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras y en otro contexto, he aquí el doctor, el único doctor que puede quitar la enfermedad de tu vida que se llama pecado. Porque todas las enfermedades, hermanos, se pueden tratar, excepto la del pecado. Usted no puede tratar usted por su propia cuenta el pecado. Entonces usted necesita a este hombre que Juan está describiendo en las Escrituras, al Cordero de Dios, a Cristo.
porque Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a acabar con la enfermedad del pecado, con lo que tú y yo arrastramos. Ahora bien, yo no puedo conocer la cura de mi enfermedad sin antes conocer la enfermedad. Es imposible que yo vaya donde un médico y me diga, dígame cuál es la receta de mi enfermedad. El médico te va a decir, pero ¿cuál enfermedad? ¿Tú tienes alguna enfermedad? No, primero hay que hacerte análisis. Primero tu cuerpo tiene que presentar algunos síntomas que tú vas identificando. Va haciendo patrones en tu vida que no son lo que siempre tú ves. Entonces, una vez que tú reconoces que hay una enfermedad, entonces tú corres donde un médico para que te dé una receta. Pero primero hay que conocer. Y es eso lo que vamos a tratar de ver a través de las Escrituras. La enfermedad que tenemos llamada pecado. ¿Cómo fuimos creados? La Biblia dice que fuimos creados a imagen. ¿Cómo fuimos creados y a imagen de quién fuimos creados? Es lo primero que vamos a ver. Génesis 1, 26 y 27 dice, y dijo Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el principio nosotros vemos entonces que Dios hizo al hombre conforme a su imagen. A imagen suya Dios nos creó. Ahora, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, entonces la imagen de Dios fue distorsionada, no quitada. Porque aún en nuestro pecado nosotros tenemos la imagen de Dios, pero distorsionada. Entonces Dios exige obediencia a su creación. Génesis 16, 2, 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Hay una razón. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí entonces estamos viendo que Dios está exigiendo tanto del hombre como de la mujer obediencia. Obediencia. Dios habla con Adán y le dice a Adán, de todo árbol que está en el huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas de él, porque el día que tú comas de él morirá. Y es entonces donde Adán instruye a su esposa, a su mujer Eva, y le da las instrucciones que Dios le dio. Sin embargo, vamos a ver cómo entró la enfermedad del pecado al hombre y por qué causa. Es decir, nosotros estamos viendo cómo Dios formó al hombre, cómo Dios formó a la mujer. Luego entonces nosotros vemos a Dios
pidiéndole a su creación, es decir, a Adán y a Eva, que sean obedientes. Y vamos a decirlo así, entonces Dios va a probar la obediencia de ellos. No porque Dios no sabía si ellos iban a pecar o no, Dios lo sabía. Y dice entonces Génesis 3, 6 y 7, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, dice, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahora, dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, vamos a ver cómo fue que entró el pecado, como le había dicho, y por qué causa. El pecado entra por una desobediencia. Nótese que las escrituras no dicen que Eva pecó, sino que el hombre pecó. Adán, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Desobedeció lo que Dios le había mandado. La causa, la codicia de sabiduría. Dice el texto, era agradable a los ojos y árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Este texto nos demuestra la desobediencia de la criatura hacia el Creador. Cuando vamos al capítulo 2, versículos 16 y 17, leemos lo que Dios le ordenó a Adán, como ya le había dicho. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En otras palabras, el día que tú me desobedezca, ese día por tu causa, el pecado va a entrar. Algo que tú no conoces. Algo que tú no te imaginas cuáles son las consecuencias que van a afectar toda tu descendencia. Este mal iba a entrar por la desobediencia. Y ciertamente por ella entró. Entonces ahora estamos viendo cuál fue la causa. Ahora estamos viendo lo que Dios creó a su imagen y semejanza, cómo la desobediencia contrajo una enfermedad llamada pecado. Pero de lo que yo estoy seguro, hermanos, es que Adán no sabía el alcance o la devastación, si podría utilizar esta palabra, del pecado. Vamos a ver cómo ha sido la vida del hombre y de la mujer que Dios había formado después de la desobediencia. Entonces, recordemos que las escrituras dicen que Dios hizo al hombre. Ahora, mira lo que acontece en Génesis capítulo 5, verso 3. Cuando Adán había vivido 130 años,
dice aquí, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ahora, mira el contraste. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen. Dios está diciendo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a ponerlo por orden. Primero Dios dice imagen y luego Dios dice semejanza. Ahora, con la creación de lo que sale dañado de Adán, los papeles se invierten. Como Adán había pecado, ya todo lo que salga de Adán sale dañado. Por eso entonces el texto dice, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Entonces la semejanza, lo que nosotros teníamos en Dios, eso lo perdimos. Ahora mi naturaleza es pecaminosa. Ahora todo lo que mis deseos van siempre es corriendo tras el pecado. Entonces, como yo soy descendiente de Adán y Adán fue el portador de la enfermedad del pecado, entonces toda la generación de Adán es contaminada con dicha enfermedad. Conforme a lo que dice el texto, cuando Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y sin embargo, cuando Dios nos hizo, dice que nos hizo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hablando Dios en el capítulo 1, verso 26. Ahora bien, ya después que tú viste de dónde proviene el pecado, de dónde proviene la enfermedad, ahora el apóstol Pablo viene y nos describe hasta dónde puede llegar o la magnitud de la enfermedad que nosotros tenemos, llamada pecado. Romanos capítulo 1, verso 18 al 31. Es extenso, pero es necesario leerlo porque esto habla de nuestra condición. Esto habla de la condición que el hombre que no tiene a Dios en su corazón es la que prevalece en su corazón. Dice Romanos capítulo 1, verso 18 al 31. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades visibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar
al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran toda clase de cosas vergonzosas que deshonraban, que deseaban en sus corazones. Como resultado, usaron sus propios cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y voy a repetir el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Mira a ver si en todo esto que he venido leyendo no es el espejo que hoy tenemos. Cómo el hombre ha cambiado la verdad de Dios por una mentira. Sigue diciendo el verso 26. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas contra otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios existe, que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual les hacen. Peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Hermanos, aquí vemos entonces cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la condición del hombre. Y nosotros podemos ver muchísimos textos en las Escrituras de lo que es el corazón del hombre. Pero yo creo que este texto o estos textos que nosotros vemos en Romanos nos hablan perfectamente y con lujo y detalle del corazón que el hombre tiene cuando contrajo la enfermedad del pecado. Cuando el pecado vino a su vida, cuando el hombre ha deseado abrazar más al pecado. Y el problema de la gente hoy en día
es que no quiere saber de Dios porque ellos no quieren a un Dios que los corrija. De hecho, el hombre por naturaleza no le gusta la corrección. Al hombre no le gusta que le digan, no haga esto. El hombre quiere siempre, siempre ir tras su pecado. Y lamentablemente, hermano, por más bueno que parezca, si no es la voluntad de Dios lo que tú estás haciendo, entonces es pecado. Entonces nosotros ya hemos visto cómo fuimos creados, cuál fue la razón, cuál fue la causa, la motivación de que entrara el pecado. Ahora nosotros estamos viendo también cómo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 18 al 31, el apóstol Pablo describe perfectamente cuál es el corazón del hombre y cómo la enfermedad es tan abrumadora en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que practican muchísimas cosas que luego después se avergüenzan cuando vienen a la verdad. Porque el mismo texto o los textos que hemos leído dicen que ellos prefirieron cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y es eso lo que nosotros hemos venido viendo. Hoy tenemos un sistema que nos dice a nosotros cómo debemos de vestir, cómo debemos criar a nuestros hijos, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Años atrás, dígase en los años 70, 80, 90, principios de los 90, o en los 60, la gente sabía lo que era la verdad, hasta cierto punto. La sociedad sabía lo que era una mujer, la sociedad sabía lo que era un hombre. Bueno, ya hoy, ya no se sabe. Según la sociedad, según el sistema que hoy estamos viviendo, ya no se sabe quién es quién. Porque el sistema nos dice que tú puedes ser lo que tú quieras. Aunque la ciencia y la genética diga que tú eres un hombre, no. Ya lo que dice el sistema es más confiable que lo que dice la ciencia, que dice la genética. En otras palabras, lo que la ciencia diga de tu cuerpo, eso ya no importa. Lo que importa es lo que tú crees que tú eres. Es eso lo que importa. Entonces vemos cómo el hombre viene cambiando una verdad, porque Dios dijo, varón y hembra lo creó. Pero el pecado ha distorsionado esa verdad. O ha querido distorsionarla, porque no la va a distorsionar. La verdad es la verdad y punto. Jesús dijo, yo soy la verdad. Ahora, ya que nosotros conocemos la enfermedad que portamos, ya que conocemos hasta dónde se ha metido nuestra enfermedad en nuestro corazón y hasta qué niveles puede llegar, donde dice que la mujer ha cambiado el uso natural por el que no es natural, igual que el hombre. Eso me dice a mí la degradación
que el ser humano por causa del pecado ha venido sufriendo. Ahora, como te dije, ahora ya que conocemos cuál es mi enfermedad, dígase pecado, ahora vamos a ver cuál es la receta. ¿Qué es lo que puede vertir todo esto? ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Quién es que me puede cambiar? ¿Es un psicólogo? ¿Es un terapeuta? Hermano, yo no estoy diciendo que el ser psicólogo es malo. Yo no estoy diciendo que usted reciba terapia por X cosa sea mala. Pero déjame decirte que ni un psicólogo, ni uno que te dé terapia, ni un psiquiatra, nadie puede arrancar de tu corazón la enfermedad que hay en él llamada pecado. Solamente hay uno, y Juan lo describe. En Juan capítulo 1, verso 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús. Se lo voy a repetir. Vio a Jesús, quien venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, dice que quita el pecado del mundo. Ese hombre se llama Jesús. Ese hombre fue el que cargó con nuestros pecados. Ese es el hombre a quien Isaías describe como el siervo sufriente. Ese es el hombre que en la cruz dijo, consumado es. Ese es el hombre a quien dijo en la cruz, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el hombre que puede quitar el pecado. Ese es el hombre que puede quitar todo lo que Romanos capítulo 1, verso 18 al 31 describe que está en el ser humano, en el corazón del hombre. Este hombre llamado Jesús de Nazaret es el que puede quitar todo eso de nuestros corazones. Porque solamente en Él hay vida. Ahora, lo primero que vamos a ver es que para que la enfermedad de mi pecado, si mi pecado sea quitada, ahora viene la receta. Lo primero es creer en Cristo Jesús. Eso es lo primero que tiene que haber en ti. Dice Juan 3:18, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Es decir, yo tengo que creer que Cristo es la solución de mi enfermedad. Que Cristo es quien va a quitar ese pecado que hay en mi corazón. Yo tengo que creerlo. Lucas 8:50 dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo. Dice, solo ten fe, solo cree y serás sanada. Es decir, tú tienes que creer. Tú tienes que creer que Cristo es el único que puede llevarte de regreso
a casa. Que Cristo es el único que puede quitar, como dijo Juan, el pecado del mundo. Juan 11, 25 al 27 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que viene a mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Romanos 10, 11 dice, como nos dice las Escrituras, todo el que confiese en Él jamás será avergonzado. ¿Se da cuenta? Yo creo en Cristo. Yo creo en Él como mi Salvador. Yo creo que Él tiene la capacidad, el poder de quitar mi enfermedad, de quitar el pecado que me separa de Dios. Yo tengo que creerlo. Ahora, una vez que yo creo esto, ¿qué es lo otro que yo tengo que hacer? Arrepentirme. Porque usted no puede arrepentirse si primero no cree en algo. Es decir, el arrepentimiento no puede venir primero sin antes usted creer en el Hijo de Dios. Por ende, luego entonces viene el arrepentimiento, Hechos, capítulo 3, verso 19. Ahora pues, el apóstol Pedro hablando, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados, dice el apóstol Pedro, sean borrados. Después que yo conozco a Cristo, después que yo voy a las Escrituras y las Escrituras me revelan a Cristo, me hablan de lo que Él puede hacer en mi vida y arrancar el pecado, entonces las Escrituras me dicen que yo debo de venir a Él en arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo venga al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca. Y quizás usted dirá, bueno, pero si Él no quiere, ¿por qué entonces se pierde la gente? Se pierde, pero no por causa de que así Dios lo quiere. Es tu decisión. Es tu decisión. Y nosotros leemos en el libro, en Génesis, ahora mismo no recuerdo el verso, donde Génesis no, creo que Deuteronomio, donde Moisés viene con Éxodo, perdón hermanos, en Éxodo, Moisés está hablando con Faraón y Dios manda plaga de rana. Y en eso viene el Faraón y llama a Moisés y le dice, ok, mira, dile a Dios para que quites la rana, intercede por mí, yo voy a dejar ir a mi pueblo. Y Moisés le hace una pregunta y le dice, ¿cuándo tú quieres que la rana se vaya? Bueno, usted podría esperar o usted podría decir la respuesta inmediatamente, ahora mismo. Pero ¿sabes qué? No fue la respuesta del faraón. El faraón le dijo, mañana, es decir, al otro día.
¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que es lo que quiero para responder la pregunta de que quizás tú digas, pero entonces si es el deseo de Dios, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Y la respuesta que Moisés le da a Faraón es la siguiente, cuando le dice, como tú digas, así se hará. En otras palabras, tú eres quien está decidiendo si quieres vivir una vida que agrade al Señor o no quieres. Pero al final, Dios te va a decir, como tú digas, así se hará. Porque si tú decides no seguir una vida que agrada al Señor, entonces tú decidiste vivir una vida apartada en la eternidad. Y es aquí donde Dios te va a decir al final de tus días, lo que tú decidiste, eso yo voy a hacer. Tú decidiste darme la espalda, yo voy a seguir a tus espaldas. O tú decidiste venir a los pies de mi Hijo Jesucristo, quien murió por ti en una cruz. Entonces, como tú decidiste eso, ven. Porque así como tú decidiste, así se hará. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 5:17, les digo que de la misma manera habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mateo 3:8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y vuélvanse a Dios. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Así que, hermanos, nosotros estamos viendo que primero yo tengo que creer en Cristo. Para que mi enfermedad sea erradicada de mi corazón, quitada de mi corazón, yo tengo que creer, luego tengo que arrepentirme, pero luego viene entonces un tercer paso y es recibir su perdón. Yo debo recibir el perdón que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Efesios 4:22 nos dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces yo estoy viendo aquí, hermanos, que Dios me está diciendo que Él me ha perdonado en Cristo Jesús. Y ahorita, hermanos, yo le hablé de Moisés y Faraón, y se encuentra en Éxodo capítulo 8, verso 8 al 10. Éxodo. Esa fue la referencia cuando primero cité a Génesis, luego Deuteronomio, pero realmente me confundí en ellos, pero es Éxodo. Éxodo capítulo 8, verso 8 al 10. Así que, hermanos, nosotros vemos aquí que nosotros debemos recibir ese perdón. Que no importa cuáles han sido las
cosas malas que yo he hecho en esta vida. Que si yo vengo a los pies de Cristo Jesús, entonces yo tengo perdón de parte de Dios. Porque en Cristo Jesús hay perdón. Porque conforme a lo que dice Efesios, mire cómo lo dice. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Mira cómo termina. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Se da cuenta que todo gira es en Cristo y por Cristo. Entonces Cristo es quien te puede sacar de la penuria del pecado. Cristo es el que me puede llevar de nuevo a la casa de donde yo salí. Cristo es el que me ha reconciliado con el Padre. Cristo es el que ha exterminado la enemistad que había entre Él y yo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Hermano, no hay salvación fuera de Él. No hay salvación. Pero yo tengo que recibir su perdón. Yo tengo que tener bien claro que cuando Él murió en la cruz del Calvario, todos mis pecados fueron perdonados ahí. Primera de Juan 2:2 dice, Él, hablando de Cristo, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Por donde quiera, hermano, que usted busque y busque y busque, solamente va a encontrar un nombre que es dado a uno y es más grande que todo, Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Y por último, hermanos, hay más, pero yo solamente quise poner 4. Y por último es que una vez que yo creo en Cristo, yo me arrepiento de mis pecados y yo acepto su perdón. Entonces yo tengo que entender que no hay condenación para mi vida. No hay condenación. Si yo, como dice su palabra, me aparto del pecado, acepto su perdón, vengo en arrepentimiento y vivo una vida que le agrade a Él, no basándome en mis méritos, sino en los méritos de Él. Entonces, Dios dice que para mí no hay condenación. Su ira no va a ser para mí al final de los días. Juan 5:24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen, escuche bien, hermano, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a vida. Hermano, yo no entiendo todavía
¿Cómo hay gente que hoy son creyentes y están dudando en su salvación? No entiendo cómo la gente hoy dice que la salvación se pierde. No lo entiendo. O a veces yo pienso y digo que es que no son personas que leen las escrituras o no estudian las escrituras. Porque aquí tenemos Juan 5:24, lo voy a leer de nuevo. Y lo repito, todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Dice las escrituras, no Carlos Pérez, dice las escrituras que no hay condenación. Dice de esta manera, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, mire cómo dice, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. En otras palabras, no hay condenación. Esa es la seguridad que Dios me está dando en su Hijo, en Cristo. Juan capítulo 6, verso 38 al 40 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, vuelve y dice, tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Por lo tanto, escucha bien, Romanos capítulo 8, verso 1 al 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, hermano, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Ese es nuestro sello. Cuando Dios vaya a recoger, como dice las Escrituras, el grano de la cizaña, hermano, nosotros somos encontrados porque su Espíritu está en nosotros. Esa es la garantía, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, que el Espíritu Santo es el sello. Los que son de Cristo, los que son de Dios, los que pertenecen a Dios, tienen el sello. ¿Cuál es el sello? Su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10 y 13 dice, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad, llaman a Dios mentiroso porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. Y esa vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Le he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna.
Romanos capítulo 6, verso 22 dice, pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado, ¿qué? La vida eterna, hermanos. La vida eterna. Y termino entonces con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, hermanos y hermanas que me escuchan? Cómo una y otra vez las Escrituras dicen que si Cristo, si yo acepté, si yo creí en Cristo, si yo me arrepiento de mis pecados, si yo recibo su perdón y lo tengo a Él como mi único y suficiente Salvador, la Biblia me está diciendo, el mismo Dios hablándome a través de su palabra, que para mí no hay condenación. Y posiblemente usted dirá, hermano, pero lea la Biblia porque hay muchos textos que dicen que sí. Lo único que yo le puedo decir a todos aquellos que creen fielmente de que la salvación se pierde, estudien en su contexto, en lo que cada texto está hablando. Porque entonces si es así, entonces aquí tenemos una contradicción bien grande. Porque todos estos textos que yo le estoy dando están aludiendo y están diciendo que no hay condenación. Pero usted tiene textos que dicen que sí hay condenación, entonces la Biblia no sabe lo que está hablando. La Biblia no sabe, los autores de las Escrituras no saben lo que estaban diciendo, se están contradiciendo ellos uno con otro. Hermano, le dejo eso para que usted piense, para que usted haga un análisis, para que usted busque y estudie profundamente cada texto de aquellos que usted dice que la Biblia, que las Escrituras afirman que sí, que la salvación se pierde. Y lo dice bien claro, hago la especificación, dice para los que creen en Cristo. No para aquellos que andan con una Biblia en la mano o van a la iglesia y no tienen una relación con el Padre. No estoy hablando de ellos, estoy hablando conforme a lo que dice las Escrituras. Aquellos que creen en Cristo. Para ellos, aquellos que han sido hallados, que ha sido hallado el Espíritu Santo en ellos, el sello, la garantía de nuestra salvación. La Biblia dice que para esas personas no hay condenación. Así que, hermanos, permítame orar y así terminar. Padre, te doy gracias, Señor, y alabo tu nombre. Gracias, Señor, por la bondad que tú, Señor, nos ha dado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos revela nuestro corazón. Y al revelar nuestro corazón, Señor, nos sentimos, Señor, abrumados por la maldad que hay en él. Ciertamente, Señor, sentimos a ese peso, Dios del cielo, que nos agobia. Sentimos, Señor, esa carga que está sobre nuestros hombros y que cada día, Señor, nos aleja de ti. Señor, pero damos gracias
Damos gloria y damos honra a tu soberano poder y a tu sabiduría infinita. Quien diseñó un plan para salvarnos. Quien terminaste, Señor, entregando a lo más apreciado tuyo, a tu Hijo Jesucristo, como rescate de nuestra salvación. Para que Él, Señor, ocupara nuestro lugar, para que todo el peso de tu ira cayera sobre Él y nosotros, Señor, por sus méritos alcanzáramos misericordia. Gracias, Señor, porque las Escrituras nos revelan nuestra condición, pero también las Escrituras, Señor, nos revelan al Salvador, al que puede librarnos, Señor, del pecado. Señor, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, y que este mensaje, Señor, alcance a aquellos a los cuales, Señor, tú has predestinado, Señor, para la salvación. Padre, gracias te doy en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. De ahora en adelante vamos a tener este sermón a partir de las 4 de la tarde en adelante. Agradecemos que usted nos siga como lo hacíamos más temprano. Le pedimos que usted nos siga como lo ha hecho hasta ahora y lo siga compartiendo como lo ha hecho en Facebook y en YouTube, como Carlos Pérez Alcanzado por Gracia, tanto en Facebook como en YouTube y también en Instagram. Nosotros vamos también a subir video en Instagram. Y queremos, hermano, que usted nos siga apoyando, que usted le dé un like para que tanto YouTube como Facebook siga entonces ¿cómo se dice esta palabra? Recomendando nuestros videos. Recomendando nuestros videos. Así que, hermano, gracia y paz sean para ustedes y que la paz del Señor esté sobre ustedes. Gracia y paz.